Chao pueblo, bienvenidos al canal y bienvenidos a este episodio en el cual estaré hablando de las posibilidades que tiene la Juventus de llegar de tercer lugar en este campeonato, que es cualquier cosa menos normal. Ha sido una locura este cierre de campeonato y realmente tratar de predecir lo que vaya a pasar con la Juve y con el resto de los equipos, especialmente las posiciones para Copas Europeas, es para romperse la cabeza. Así que hoy trataré de analizar un poquito los 4 partidos que quedan de la Serie A y qué quiere decir para esta Juventus, cuánto realmente existe esta posibilidad de calificar en Champions League y no solo, sino llegar de tercer lugar después de un año cualquier cosa menos normal. Antes de que empecemos de lleno, como siempre, me gustaría invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan, que su comunidad de Pueblo Juve siga creciendo y encuentra muchísimos otros juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa. Así que bueno, chicos, empezando desde lleno, el día de hoy sucedió cualquier tipo de locura. No nos esperábamos los resultados que trajeron los últimos partidos de la jornada 34 de Serie A, jornada que vio el empate tanto del Bologna contra el Udinese como el de la Lazio contra el Parma. El Bologna Udinese quedó 0-0, el Lazio Parma más bien quedó 2-2. Llegó un punto en el cual el Parma estaba ganando 2-0, terminó remontando el partido en casa el equipo de la capital y esto permitió que la Juventus cerrara esta jornada oficialmente bien puesta en el cuarto lugar y por ende cupo para calificar a Champions League y así con 62 puntos. Todo esto llega también con el resultado del Atalanta durante el fin de semana y se acerca la Juventus a 3 puntos del tercer lugar, o sea que estaría realmente muy, pero muy cerca del equipo de Bérgamo. Con esto, el Bologna queda un punto por debajo de la Juventus con 61, la Roma en sexto lugar con 60, empatado con la Lazio, que por diferencia de goles estaría en séptimo lugar. Solo para darles una idea, hay 11 puntos que dividen a los siguientes 7 equipos después del primero y el segundo lugar. Realmente es una locura. Cualquier cosa podría pasar en los siguientes 4 partidos. Te podrías encontrar de repente en un fin de semana calificando para Champions League y en el siguiente fin de semana podrías estar fuera de cualquier Copa Europea. Por ejemplo, lo que les pasó a la Lazio hace 2 jornadas, estaba prácticamente calificada a Europa League y ahora está fuera de cualquier Copa Europea. Por ende, esta situación que está pasando en Serie A, yo realmente no recuerdo un cierre de temporada tan loco para lo que serían las copas europeas. Y cualquiera hubiera dicho durante la temporada que definitivamente tanto Inter como el Napoli iban a tener su plaza ya garantizada para la Champions League, la cual obviamente se ha vuelto verdad y se ha confirmado, pero también hubieran dicho que el Atalanta hubiera tenido ya un puesto en la Champions y la verdad es que eso simple y sencillamente no ha pasado, lamentablemente para ellos, pero muy afortunado para nosotros. Además que a la Juventus, nos guste o no, todo lo que haya pasado en cuanto a Mota, la preparación del equipo, la planeación de mercado, las lesiones, con todo y todo, esta serie ha sido muy benevolente con la Juve porque sigue dándole opciones para calificar. O sea, la Juventus podría calificar a la Champions League aún habiendo perdido con la mayoría de los equipos que quedan en los últimos 5 puestos de la tabla de Serie A. Es una locura solo pensar en eso. Y bueno, todo indica que una vez más la Juventus, por enésima vez en este campeonato, tiene el destino de su calificación a la Champions League en sus propias manos. Lamentablemente para nosotros, en el pasado esta Juventus no ha podido realmente tomar provecho cuando se le da el destino en sus manos. Esperemos esto se logre. Ahora, todos sabemos muy bien cómo es el calendario de la Juventus por los siguientes 4 partidos. Nos vamos a enfrentar contra el Bologna, después nos enfrentamos contra la Lazio, ambos partidos fuera de casa. Después nos enfrentamos contra el Udinese en casa y terminamos la temporada contra el Venezia. Obviamente, basado en la tabla que les dije, los encuentros contra el Bologna y la Lazio son fundamentales. Sí, es cierto. Podríamos salir y hasta poder empatar ambos partidos y seguir por encima de ellos, ya que en este momento tenemos un punto por encima del Bologna y 2 puntos por encima de la Lazio.
pero eso no quiere totalmente garantizar que nosotros podríamos calificar a la Champions League de esa forma, porque viene un caballo negro por ahí asomándose y ahorita tocamos el tema. Pero también tenemos la posibilidad de entrar como tercer lugar, así es, no solamente podríamos estar calificando justo en la raya en cuarto, sino también entrar de tercer lugar porque el Atalanta ha pegado un frenazo en los últimos partidos y realmente se ha puesto en contención ese tercer puesto y se pone interesante. Así que si ponemos a ver un poquito el calendario que tiene, por ejemplo, el Boloña, ¿no? Que es el que está justo por debajo de nosotros. Tenemos ese encuentro directo contra ellos ahorita el próximo fin de semana. Después ellos van a Milán a jugar la Serie A y bueno, la Serie A, la Lega Calcio en su infinita sabiduría pone la final de Copa Italia 3 días después de ese partido. Entonces sería Milan-Boloña en Milano el 11 de mayo y el 14 de mayo se juega Boloña-Milan en el Olímpico de Roma para la final de Copa Italia. El director deportivo del Boloña dijo que sería un sueño ganar la Copa Italia, ya que también les garantizaría un puesto en Europa League, pero yo imagino que ellos también querrán calificar para la Champions League y tienen todas las de hacerlo. Lo interesante es que cierran realmente los últimos los siguientes 3 partidos del Boloña son súper difíciles porque reciben a la Juventus, obviamente asumiendo que la Juventus va a hacer un gran partido y podemos hablar de eso en un segundo, sino que tienen que ir a Milano a ganarle al Milan, que está mejorando dentro de lo que cabe, ha hilado buenos resultados y consiguió la final de Copa Italia. Después tiene que jugar entre semana, el único equipo fuera del Inter que tendrá que jugar entre semana una vez más, y después tiene que ir a Firenze a jugar, o sea que va a estar prácticamente por 3 partidos seguidos fuera de casa y cierra ya en casa contra el Genoa. Así que podría realmente pesar muchísimo todo ese recorrido y el resultado, particularmente contra el Milan en la Copa Italia, dependiendo de lo que suceda, podría influir muchísimo tanto en la Serie A cuando jueguen contra el Milan, sino también cuando jueguen contra la Fiorentina después de ese partido de Copa Italia. Así que tenemos que ver muy de cerca su situación. Ahora, pasando al Atalanta, que está enfrente de nosotros. El Atalanta ahorita va a Monza y de verdad que sinceramente vimos ya a Monza lo que puede proponer y deberían pasarles por encima sin ningún problema. Pero después recibe la Roma y aquí el caballo negro que les decía, porque la Roma ha estado hilando partido tras partido. Ranieri le ha vuelto a dar un ímpetu a este equipo que parecía que estaba casi entrando en la zona de descenso. Ranieri vino y lo sacó de la ceniza a la loba y la verdad es que está planteando un calendario súper interesante y podría ponerse en contención, porque si tomamos en cuenta, ¿no?, una hipotética victoria de la Roma sobre el Atalanta, tomando en cuenta que vayan a ganar su próximo partido, podría ponerse a 66 puntos y matemáticamente superar al Atalanta si es que hila 2 resultados negativos el equipo de Bérgamo. Así que se pone súper, súper interesante en particular ese encuentro y el resto del calendario para el Atalanta es bastante, bastante ligero. Va a Génova a jugar y termina su campaña en casa jugando contra el Parma, quien si sigue jugando como está jugando, seguramente para ese entonces tendrá ya la salvación en la Serie A garantizada y por ende ese partido pues lo podría tirar a la basura, entre comillas. Pasando a la Lazio, que es el otro que está ahí junto con la Roma, la Lazio viene de decaída, sinceramente no ha podido mantener el ritmo que llevaba, pero tampoco tiene unos calendarios, digamos, tan difíciles, ¿no? Se enfrenta a Empoli fuera de casa, después recibe a la Juventus y va a Milano a jugar contra el Inter, quien nosotros esperemos todavía esté tratando de ganar el Scudetto, ¿no? Que el Napoli no se ha separado suficiente para que le hagan un buen partido a la Lazio y así mantenerla lejos de nosotros. Cierra su campaña contra el Lecce en casa, pero ya hemos visto que el Lecce es un hueso duro de roer. A nosotros nos hizo sufrir en casa, casi nos remonta en nuestra casa y al Atalanta le ganó en su casa. Así que no es cualquier cosita el Lecce y el Lecce quizás para ese entonces no esté totalmente salvado y quiera agarrar algunos puntos de ahí. Y nuestro caballo negro que les decía, la Roma, va a recibir a la Fiorentina, después juega en Bérgamo contra el Atalanta
y va a recibir al Milan como el tercer partido. O sea que 3 partidos dificilísimos para la Roma, pero la Roma ha comprendido y ha mostrado que realmente está a la altura de estos partidos. Si realmente la Roma puede hilar 9 puntos entre Fiorentina, Atalanta y Milan, ojo, ojo que no nos sobrepasen a nosotros y sobrepasen al Bologna y al Atalanta. Por ende, no es cuestión de decir, bueno, ya como estamos podemos empatar contra el Bologna, empatar contra la Lazio y salimos adelante, porque si eso sucede, vamos a quedar o en cuarto lugar ya afianzados o en quinto lugar y de tercer lugar llegaría la Roma y el Atalanta de cuarto lugar. Así que tenemos que tener mucho cuidado y en serio, nuestro destino está en nuestras manos, pero toca a nosotros ir a ganar en Bolonia especialmente y a ganar contra la Lazio en Roma. Sacando esos 6 puntos, uno podría deducir que independientemente de lo que haga la Roma contra esos 3 equipos, nosotros podríamos llegar de tercer lugar, ya que sobrepasaríamos o por lo menos empataríamos en puntos al Atalanta. Ahora, habiendo dicho eso, lo que se presenta contra el Bologna es un gran problema, porque todavía estamos por ver cuánto va a juzgar el juez deportivo a Yildiz. Eso saldrá el día martes y veremos. Según la regla, le tendrían que dar 3 jornadas. Seguramente recibirá 2. Veremos si le dan 3. Desafortunadamente, en este momento no hay certeza de cuánto es que le vayan a dar. Después tenemos la situación de los defensas, ya que Lloyd Kelly hoy reportó un dolor y tuvo una lesión de bajo grado en el músculo. Y si mañana Gatti, cuando salga a correr, siente mucho dolor, no podrá regresar al Bologna. Así que quizás Tudor se tenga que inventar a Savona como titular contra el Bologna o bajar a Locatelli, lo cual pues crearía otro gran problema en el medio campo. No tenemos a Gildi entonces para el Bologna, no tenemos a Kelly, no tenemos probablemente a Gatti, seguramente no tendremos a Blajovic o a Kup Miners, quienes apenas estarían pudiendo regresar a entrenar. Se pinta una situación bastante interesante contra quizás una de las plazas más difíciles que es el Bologna. Así que no solamente por cuestiones de calendario, como les acabo de decir, la Juventus necesita sacar una victoria en Bologna, sino que realmente enseñaría un gran crecimiento por parte del equipo de Igor Tudor frente a un desafío súper fuerte y difícil. Así que bueno, chicos, esto es lo que pinta para mí. Sí hay posibilidad de llegar de tercer lugar, dependemos de nosotros, pero tenemos que hilar por lo menos 2 victorias frente al Bologna y la Lazio. ¿Creen ustedes que la Juventus pueda llegar de tercer lugar? Y si no hilamos victoria contra el Bologna y contra la Lazio, ¿quedamos fuera de Champions League? ¿Qué dicen ustedes? Pónganme en los comentarios, siempre los leo y los respondo lo antes posible. No se olviden de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.